¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 28 de octubre y estamos celebrando en la iglesia a los santos Simón Celotes y Judas Tadeo. Son los últimos de la lista de los apóstoles, quizá los menos conocidos, pero no por ello menos importantes. Ellos entregaron su vida por amor a Jesús, la sangre. Hicieron lo que tenían que hacer, quizá en el silencio, sin tanta prensa, y lo hicieron bien. Aprendamos de nuestros hermanos que no necesitamos tanta luz, tanta prensa para hacer las cosas como deben ser. Muy bien, vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabes tú que cuando tenemos una grande celebración en la diócesis decimos que se reunió la iglesia en pleno? Está el obispo, están los presbíteros, los diáconos, los fieles, los cantores, los lectores, los catequistas, etcétera, y todos reunidos para adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a Dios, nuestro Padre. Pues resulta que este texto básicamente es lo mismo, porque Jesús va al encuentro de su Padre a presentarle a sus discípulos y allí en conversación con Dios, es iluminado para elegir a 12 discípulos. Pero también aparte encontramos que aquí está una muchedumbre del pueblo, enfermos, atormentados por espíritus inmundos, personas que vienen a escuchar a Jesús. Entonces tenemos aquí, digámoslo así, como la iglesia en pleno. Esta es la iglesia de Jesús. Pero mira que no hay que perder de vista lo siguiente. Los apóstoles, que hoy los creó el Señor, a 12 de ellos, no son otros que personas que salieron del pueblo. Son gente sencilla, humilde como tú, como yo, elegidas de entre el pueblo. Sí, es verdad. El pueblo se dedica a los asuntos cotidianos, a trabajar, a servir a los demás, a comerciar, etc. Luego nos dice aquí que también había un gran grupo de discípulos, es decir, personas de entre el pueblo que decidieron seguir mucho más de cerca a Jesús, estar con el Señor, para arriba, para abajo, conocerlo, amarlo. Seguramente tuvieron una experiencia con Él, un milagro, y por eso han decidido entregar sus vidas. Pero de entre ellos, el Señor elige a 12. ¿Para qué? Para continuar su obra, para ser otros Cristos aquí en la tierra, mostrarle al mundo el amor de Dios. Esa es la misión de los elegidos. Insisto mucho en esto. Salieron del pueblo. No son gente rara, bichos raros. Son seres humanos comunes y corrientes, tú y yo.
solamente que fueron elegidos para pastorear en el Espíritu, en verdad, al pueblo de Dios. Y por eso nos tenemos que preparar. No cualquiera se constituye como un elegido de Dios en este sentido. No es que yo hoy me levanto y digo, yo quiero ser hoy el elegido de Dios. No, tiene que haber una buena preparación. Tiene que haber una vida espiritual. Para yo poderle mostrar al pueblo de Dios la presencia de Cristo, me tengo que preparar muy bien. Tengo que estudiar, tengo que conocer las Sagradas Escrituras. Lastimosamente, ya desde esta época, mira, de estos dos elegidos hay una pera podrida. Y otros por ahí la embarraron también con Jesús. Piensa que no somos extraterrestres, somos seres humanos. Y muchas veces cometemos errores garrafales. Uno de ellos asesinó, es decir, bueno, más que asesinar, vendió a su maestro por dinero. Desde esta época siempre vamos a encontrar en la iglesia este tipo de cosas. No nos tenemos que sorprender ni escandalizar. La cosa es así, es triste. Y a pesar de nuestra debilidad, Cristo nos elige para guiar al pueblo en este caminar, para mostrarle el dulce nombre de Jesús. Pero quiero señalar este aspecto que hoy lo estaba pensando. Mira, creo que nosotros hemos perdido la autoridad. Sí, los pastores hemos perdido la autoridad, tristemente. Por nuestra propia culpa, por nuestros pecados, porque no estamos mostrando el rostro de Dios, porque no estamos hablando palabra de Dios, sino palabras humanas, porque somos vanidosos, etc. Sí. Pero sabes, también no solamente es error nuestro, hay una falta de docilidad en el pueblo de Dios. Y esto también es patente. Estamos en el mar de las opiniones, ¿no? Y entonces cualquiera se constituye en autoridad en temas espirituales. No hay necesidad de leer las Escrituras, no hay necesidad de formarse para ya dar cualquiera. Yo pienso lo siguiente, yo pienso lo uno, lo otro, ¿sí? No hay preparación a nivel espiritual y ya cada uno va opinando. Y digo, precisamente esto también es error nuestro, porque los sacerdotes también andamos tan divididos, no tenemos criterio, un único criterio. En la iglesia nos hace falta tener un poco más de criterio que nos organice. No es que yo extrañe épocas pasadas, pero ciertamente antes teníamos un poquito más de unidad, más de coordinación entre los pastores para decir ciertas cosas claras. Actualmente hay tanta confusión, el padrecito A dice una cosa, el padrecito B dice tal otra, por nuestra propia culpa. Pero es verdad que hay falta de docilidad, porque no sabemos reconocer bien la autoridad en los diferentes campos. Pongo un ejemplo. En el ámbito de la medicina, yo no soy autoridad. Si yo estoy enfermo, ¿a quién voy? Al médico. ¿Por qué? Porque él se preparó, él sabe cómo es la cosa para poderme curar. Yo tengo que ir al médico. Él es la autoridad constituida en la medicina, no yo. Yo puedo pensar que es bueno tomarme el agüita de caléndula o el agüita de CC+, pero yo no soy la autoridad. En temas de seguridad, ¿quién es la autoridad? La policía, el ejército. A ellos tengo que acudir. Pero no, y fíjate que en cada uno de estos aspectos las autoridades están de capa caída por nuestras propias culpas, es verdad, insisto, pero también hay falta de docilidad de parte del pueblo. Cada uno va opinando y diciendo lo que considera a su modo, y cada quien a su modo, y esta división de criterios hace que no tengamos unidad. Esto que decíamos, la belleza de la iglesia reunida, Cristo orante, Cristo que elige entre sus apóstoles, el pueblo que busca a Cristo. Esta unidad muy rota. Nuestra soberbia ha hecho que nos rompamos por dentro. Y termino diciendo que, lastimosamente, mira, yo pienso que es bonito sabernos escuchar, sí, pero para poder tomar ciertas determinaciones en el ámbito espiritual
hay que tener un cierto conocimiento. Y por estos días hemos visto que muchos, sin conocimiento espiritual, no hacía falta tener una formación ni bíblica, ni una formación espiritual, nada de esto. Podían opinar y decir tantas cosas dentro de la iglesia. ¿Para qué nos elige el Señor entonces? Somos pueblo de Dios, no somos gente rara. Todos, los obispos, los sacerdotes, todos somos pueblo de Dios. De tal manera que, somos pueblo de Dios que fuimos elegidos para algo. Nos preparamos para esto, para guiar al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios y guiamos al pueblo de Dios. De tal manera que esto cuando dicen, no, es que los obispos tienen que escuchar al pueblo, pues es que también el obispo es pueblo de Dios, ¿sí? Pero es un pueblo de Dios que se ha preparado para esto. Nos hemos preparado nosotros para esto. No es un deseo de tener el control de las cosas, no, es que estamos preparados para esto. Si alguien quiere opinar, decir algo a nivel espiritual y tener autoridad, pues que se prepare. No están cerradas las puertas. Yo estudio en mi universidad. En mi universidad yo estudio con laicos y gente muy preparada. De hecho, en este periodo, la mayoría de mis profesores no son sacerdotes, son laicos, religiosas. Son mucho más preparados que yo. Esta gente sí que puede decir muchas cosas, tienen la autoridad para decirlo. Pero lastimosamente digo, en la iglesia sin preparación y cada quien va opinando y diciendo lo que quiere. No, preparémonos bien. Seamos gente honesta. No todo el mundo puede guiar y decir lo que quiera dentro de la iglesia. También tiene que haber preparación. Pidamos para que la iglesia no se desvíe por rumbos tortuosos y que se funda en este mar de la opinadera, de la opinión. No. Pidamos por nuestra iglesia para que se mantenga sólida en la barca de Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Muy bien, yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.